Buenas tardes a todos, compañeros. Inicio, por supuesto, que mi exposición, agradeciendo la invitación y la oportunidad que me da el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato para tener una pequeña plática, una reflexión de lo que son básicamente dos trámites, que entiendo que esto surge con motivo del interés de pues la gente que se está jubilando y también de la gente que falleció con motivo de la pandemia. Bien, vamos a iniciar. Les preparé una pequeña presentación que nos va a servir de guía para ver los dos trámites, ¿no? Básicamente, como comentaba Karina y lo señalé al inicio de la plática, pues vamos a ver un poquito de qué trata los trámites de jubilación y los trámites por fallecimiento de un trabajador activo. En lo que se refiere al trámite de jubilación, en lo que más hay un poquito de confusión normalmente en los trabajadores es a partir de la nueva ley del ISSSTE, que es la que está rigiendo, porque en la ley anterior, pues básicamente se pedían 28 años de servicio para las mujeres, 30 para los hombres, y eso daba per se el derecho a una jubilación automática al 100%. Ahora no es así. Vamos a ver cuál es la modalidad. Es importante, en primer término, despejar que no existe una ley vieja y una ley nueva. Ambas, la ley anterior fue abrogada, es decir, ya no tiene vigencia, y lo que se hizo en la nueva ley fue establecer un régimen transitorio para los trabajadores que venían cotizando con anterioridad y que trae reglas muy similares a las de la anterior ley, pero tiene sus características principalmente respecto de la edad. Miren ustedes, el régimen décimo transitorio, que es el que la mayoría de ustedes tiene, pide igual como requisito para los varones 30 años y para las mujeres 28 años de servicio, y tienen derecho a una pensión por jubilación equivalente al 100% del promedio del sueldo básico de su último año de servicio. Esta parte del último año de servicio es lo que da la explicación a aquel convenio extraordinario que tiene el SUTSIA, donde ustedes en su último año pueden solicitar que se les suba al nivel salarial superior. Pues esta es la finalidad, mejorar su pensión con este último año de servicio. Y la percepción comienza a partir del día siguiente en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo. Es decir, cuando Sinvestab los da de baja en la nómina, al día siguiente ustedes tienen derecho a recibir esta prestación. La segunda modalidad es aquellos trabajadores que no tienen tantos años de antigüedad, pero sí de edad, es decir, aquella pensión de retiro por edad y tiempos de servicio. Esta pensión tiene como característica que inicia el derecho a partir de los 15 años de servicio, es decir, si yo empecé a trabajar en una edad ya considerable, pues entonces a lo mejor no alcanzo a trabajar los 30 años o los 28 en el caso de las mujeres. Y entonces aquí si tienes 15 años empieza el porcentaje a partir del 50%, es decir, es proporcional la pensión. Y el tercer supuesto es la pensión por cesantía, es decir, aquellos trabajadores que se retiran a los 60 años, pero tienen muy poquitas cotizaciones, prácticamente 10 años, y entonces viene igual un porcentaje en relación a la edad, ¿verdad? Ya llegan a una edad donde ya no pueden trabajar, pero los años de servicio son pocos. Ahora, aquí cabe precisar que en todos los supuestos hay una tabla de edad que fue la modificación sustancial de la ley. Esta tabla de edad ustedes la van a encontrar en el 10º transitorio y establece, empezó es a partir de 2010
y de ahí pues se vino en cada año. Hasta llegar finalmente a los 60 años. Esa es la diferencia, que ahora ya se pide un mínimo de edad. Con la ley anterior no se pedía ese mínimo de edad. Encontrábamos gente que había iniciado a trabajar a los 16, 17 años y entonces teníamos gente de 50 años ya jubilada, ¿no? Al 100%. Lo que buscó la ley y lo que ha buscado normalmente las reformas en materia de pensiones es estirar esa parte. En un momentito, Gabriel les va a proyectar el cuadro del 10º transitorio para que veamos la edad. Voy a continuar y ahorita vemos esa diferencia. Ahora, ¿con qué Permítanos un momento, perdimos el audio. Está proyectando para proyectar el cuadro del 10º transitorio. Nada, si nos permiten un segundo, ya lo tenemos de nuevo. Adelante, Diego. Bien. Lo que les comentaba ahora es, ¿con qué salario me jubila el ISSSTE? Fíjense que aquí también hubo un cambio en la ley, que cuando nos vendían la versión de que no había afectación a los trabajadores, pues sí la hubo también en lo que se refiere al salario. Si ustedes leen el artículo 15 de la ley abrogada, pues señalaba que el sueldo era con el sueldo base, la compensación y el quinquenio o el sobresueldo. Ahora en la ley nueva, en la ley del vigente, en el artículo 17, habla de esta lámina. El sueldo básico se tomará para efectos de la ley el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Esto es lo que conocemos como el sueldo tabular. Lo que ha dicho la jurisprudencia es que el sueldo tabular es el sueldo base. Ahora, adicionalmente, lo que sigue contemplando no la ley, sino un decreto emitido por la Secretaría de Hacienda en 2007, en el que se establecieron las partidas que son sujetas de cotización al ISSSTE. Ahí se estableció que adicional al sueldo base es cotizable la antigüedad o el quinquenio. En el caso de ustedes, esa antigüedad la ven visible en la clave 10, en el P10, percepción 10, es su antigüedad y ya saben que viene en el convenio interno y que inicia a partir del 5º año con un 9%, después se va a 1.8, etcétera, hasta llegar al 50%. Es decir, muchos de ustedes cuando se jubilan con sueldo y medio, su sueldo base más la antigüedad que llega a toparse a la mitad del sueldo. Pero quedan excluidos otros conceptos como el transporte, la despensa, las becas, etcétera. Porque la ley del ISSSTE pues maneja este concepto en el artículo 17. De ahí que es la explicación a que mucha gente no se jubila porque la percepción pues sí llega a disminuir bastante, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un auxiliar de investigación, ¿no? Que tiene el sueldo, que tiene la antigüedad, que tiene la beca, más las prestaciones como despensa, transporte, previsión social, etcétera. Pues cuando se jubila únicamente va a recibir el equivalente al sueldo base, la prima de antigüedad o la compensación por antigüedad, les dan una pequeña ayuda de despensa y transporte, pero es significativa. Y recuerden que también está topado a 10 unidades de medida y actualización, ¿sí? A 10 UMAS, que fue otro cambio que se dio, ¿verdad? Porque antes era de 10 salarios mínimos, hoy es de 10 UMAS, el tope. Ahora, internamente en Sinvestap, eso es lo que les da el ISSSTE.
Ahora, internamente en Sinvestab, ¿a qué tienen derecho las personas que se jubilan o pensionan? Bueno, esto lo tenemos en el convenio interno, en donde nos dice que a quien se jubile o pensione, independientemente de cualquier otra prestación, se le va a pagar una gratificación por antigüedad conforme a la siguiente tabla. Y tenemos, dependiendo la antigüedad de cada trabajador, si tiene de 5 a 15 años, el importe de 17 días de salario por cada año de servicio, de más de 15 años de servicio, 20 días de salario. En tratándose de las mujeres, se incrementa un día de salario en cada caso y el pago se debe de efectuar dentro de los 20 días a partir de que se obtenga el reporte de no adeudo. Y es sobre la base salarial que incluye el pago por antigüedad. Aquí, fíjense que también este artículo ha generado en muchas ocasiones confusión por la redacción en la que se tiene. Parecería que la base de cálculo de esta prestación es el P1 y el P10, porque dice, deberá de hacerse sobre la base salarial que incluya el pago por antigüedad. Y luego vemos acá arriba que dice la palabra salario, ¿se fijan? Salario, salario, va a salario. Ahora, ¿qué ha generado en algunos casos esto? Pues lo que ha generado es, ¿qué se deberá de entender por el salario? Pues salario aparentemente debiera de ser, según la definición legal de salario, todo. Pero ya en el último párrafo, al hacer una referencia a que es sobre la base salarial, incluyendo el P10, pues entenderíamos que es el P1 y el P10. Aunque, pues, ahí está un poquito ambiguo en el tema de días de salario. Es decir, no está acotado a decir salario base o salario integrado. No da ningún concepto específico, simplemente lo deja ambiguo, pero el último párrafo es el que medianamente pudiera guiarnos cuál era la intención que se buscaba con el artículo, y es que sean esos dos conceptos. Y en el caso de las mujeres, pues que tengan un beneficio adicional. Luego tenemos el seguro colectivo de retiro. Ese es un seguro que se paga para todos los trabajadores, que además está por decreto, independientemente de que esté en el convenio interno. La realidad es que pues está en el manual de percepciones de la Administración Pública Federal también, y es un seguro que les dan una sola cantidad por medio de una aseguradora. La cantidad es fija, como pueden ver aquí, y también depende de la antigüedad y de la cotización que tengan ante el ISSSTE. Ahí pueden ver las modalidades y las cantidades. Y viene la forma en que se paga esta prima. Ustedes la ven también en sus talones de pago con el descuento correspondiente. Y luego tenemos además de la antigüedad por jubilación, cuando yo me jubilo, ¿qué otras prestaciones me deben de pagar? Bueno, les deben de pagar sus prestaciones proporcionales, tales como aguinaldo, prima vacacional, mes y mes, los vales de despensa proporcionales. Aquí ha habido también mucha discusión, incluso juicios, donde dicen, bueno, es que si te jubilas a mitad de año no te tocan vales. Sí, nosotros sostenemos que sí, porque si ustedes revisan el convenio de 6 de febrero de 1999, donde se estableció precisamente la prestación de mes y medio y vales, en ese convenio se estableció que los vales de despensa se pagarían proporcional. Obviamente ese convenio es complementado posteriormente con el del 21 de febrero del 2003, donde se estableció que se aumentaría el monto de los vales en 500 pesos a lo del gobierno federal, pero si concatenamos los dos convenios, pues implica, el del 99 estableció la primera regla, que es, tienes derecho a vales, se pueden pagar proporcionales como prestación de decembrina, y el del 2003 vino a mejorar en el monto la prestación, pero no vino a modificar la forma proporcional de pago. Ahora, vamos al caso del fallecimiento de los trabajadores.
En el caso del fallecimiento de los trabajadores, aquí me gustaría primero hacerles la reflexión de que cuando una persona fallece, genera derechos que son transmisibles de dos tipos. Para efecto de que se entienda de forma más sencilla, vamos a agruparlos en dos grandes grupos. Los derechos civiles, los derechos que están regulados por el Código Civil, que puede ser la herencia de una casa, de un coche, de dinero, ¿verdad? De joyas, y que las reglas de quién tendrá derecho a recibir, a heredar, ya le llamamos, ¿verdad? A heredar, pues lo da el derecho civil mediante la figura de los herederos, ¿verdad? Y la forma de designar a los herederos en materia civil básicamente tiene dos fuentes. El testamento, que es cuando la persona deja su voluntad expresada en un documento. Hay distintos tipos de testamento, hay público, hay hológrafo, etcétera, pero lo cierto es que la persona que falleció dejó su voluntad plasmada en ese documento. Y la otra forma es el intestado, cuando la persona no manifiesta su voluntad y entonces la ley da las opciones y la prelación de quiénes son los que pueden ser herederos. Es decir, ante la falta de voluntad de la persona plasmada expresamente, el legislador mediante la ley establece quiénes tienen derecho a ser herederos. ¿Ok? Y el otro gran bloque de derechos son los derechos laborales. Ya apagaste la computadora, ¿verdad? Los derechos laborales son aquellos que genera el trabajador con motivo de una relación de trabajo y en consecuencia se rigen por las normas laborales, porque esa fue su fuente. Es decir, que yo con un testamento civil ante notario no puedo señalar quiénes serán mis herederos, mis beneficiarios en materia laboral. Aquí tenemos la primera diferencia. En el derecho civil se le llaman herederos, en el derecho laboral se le llaman beneficiarios. En el derecho civil se rigen por el Código Civil, en la materia laboral por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando fallece un trabajador, me voy a adelantar un poquito, la ley nos da dos consideraciones para saber quién tiene derecho a ser beneficiario. Y debemos de entender que lo que persigue la ley laboral es proteger a aquellas personas que dependían económicamente del trabajador. Eso es lo que se protege en la ley. Ahora, también existe la posibilidad en el derecho laboral de nombrar beneficiarios voluntariamente. Esto lo encontramos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo reformada. Es una de las novedades, digámoslo así, de la reforma laboral, en donde ahora en el artículo 25 señala que el trabajador tiene derecho a designar ante el patrón a quien quiere dejar como beneficiarios de sus derechos laborales. Obviamente, pues la mayoría de ustedes, pues tiene un contrato individual de trabajo relativamente ya antiguo, viejo, es decir, mucha gente tiene 10, 20, 30 o más años laborando. Entonces, ya no significa que mediante el contrato sea la forma en que vamos a poder designar beneficiarios. Entonces, ¿cuál va a ser la forma? Bueno, pues eso es el equivalente a una designación de beneficiarios. Es decir, en un formato
donde yo dejo estampada mi voluntad de quiénes serán mis beneficiarios en caso de fallecimiento. Es muy importante, compañeros, que aquellos que tienen compromisos porque tienen hijos menores o estudiando, etcétera, los incluyan también, porque aunque el trabajador tiene la voluntad y la libertad de designar a sus beneficiarios, esto tampoco puede ser usado en perjuicio de acreedores. Me explico. Si yo tengo un hijo menor de edad, pues él es mi beneficiario legal. ¿Por qué? Pues porque es mi dependiente, estoy obligado a. Entonces, lo más conveniente es contemplar esta situación y, obviamente, por conducto, si son menores de edad, por conducto de quien ejerza la patria potestad, la mamá, el papá, según sea el caso, porque si no, pues aunque yo designe a mi primo, ¿verdad? O a otro familiar, lo cierto es que ese menor tendrá derecho a demandar. ¿Por qué? Pues porque es un acreedor legal, es un acreedor que la ley lo protege. Entonces, resumiendo, ustedes tienen derecho a designar a sus beneficiarios libremente y con ello garantizar que se pueda respetar su voluntad en caso de fallecimiento. Pero ¿qué pasa si por la razón que sea no existe una designación de beneficiarios? Es decir, que el trabajador, vamos a llamar entre comillas, porque no es el término correcto, murió intestado laboralmente porque no testó su voluntad. Bueno, en este caso se va a las reglas del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que tienen en pantalla. Si no hay una designación expresa, entonces, así como lo platicamos en el derecho civil, que nos vamos a lo que dice la ley, pues aquí la ley laboral también tiene sus propias reglas. Y esas reglas son la que tienen derecho a ser designados beneficiarios, la viuda, el viudo, que hubiese dependido económicamente, ¿sí? En la reforma se eliminó la parte de la dependencia económica. Este artículo que están teniendo en pantalla es el que aplica previo a la reforma que está ahorita implementándose gradualmente. Fíjense cómo aquí teníamos un tema un poquito discriminatorio, porque a la viuda en automático, antes de la coma, se le visualizaba como dependiente y al viudo se le ponía una condicionante, que era depender económicamente de la trabajadora y tener una incapacidad de 50% o más, ¿no? Entonces se le daba un trato distinto a los hombres que a las mujeres. Esto con la reforma que fue publicada el 1 de mayo de 2019, esto ya fue eliminado y la viuda o el viudo legalmente casados ahora ya va a tener el mismo tratamiento en los nuevos tribunales. En las juntas todavía en ocasiones aplican esta regla. Y en el caso de los hijos, vean ustedes que son los hijos menores de 16 años. ¿Por qué menores de 16 años y no de 18? Porque acuérdense que la mayoría de edad para efectos laborales es diferente que la mayoría de edad general. En materia laboral, la capacidad de trabajo se adquiere a los 16 años. A los 16 años, un trabajador ya tiene capacidad plena para obligarse laboralmente hablando. Por eso el legislador toma esa edad y no los 18. Entonces, si yo fallezco y no dejo designados beneficiarios, tendrán derecho mis hijos menores de 16 o mayores si tienen una incapacidad. ¿Se fijan? O sea, no basta con que sean mis hijos, sino que tengan una incapacidad o una dependencia económica. Ahora, la reforma lo que agrega a este artículo es que se encuentren estudiando en un nivel
equivalente a su edad. Es decir, mi hijo puede estar estudiando, tener hasta 25 años, pero si está estudiando en la universidad, pues puede ser designado beneficiario. Si ustedes van visualizando, es muy distinta la regla del derecho laboral a la del derecho civil, porque en el derecho civil normalmente heredamos con el simple acreditamiento de parentesco por afinidad o por consanguinidad, es decir, heredamos nada más por ser parientes del decuyus, de la persona fallecida, en tanto que en materia laboral hay sus reglas, ¿verdad? Y principalmente la dependencia económica. En la fracción segunda tenemos a los ascendientes, a los papás del trabajador. Los papás del trabajador siempre y cuando dependan económicamente de este. Ahora, a falta de cónyuge, es decir, a falta de esposo o esposa legalmente casados, concurrirán la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge, es decir, las concubinas. Pero ojo, aquí la ley pide un requisito diferente a la legislación civil. Como ustedes, y por eso no habla de concubinas, porque aquí no hay concubinato. Aquí dice, a falta de cónyuge, es decir, a falta de esposa o esposo legalmente casados, concurren las personas que hubiesen vivido con el trabajador como su cónyuge durante los 5 años que precedieron o con que hubiese tenido hijos. Esto se los digo porque es muy común, nos ha tocado, que llega a haber concubinas que civilmente pueden ser concubinas porque, por ejemplo, en la Ciudad de México y en algunos estados se les piden 2 años de vivir juntos. Legalmente, para el derecho civil, son concubinas. Para el derecho laboral, no son concubinas, porque para el derecho laboral hay una regla específica que pide 5 años. Entonces, lo mejor es que si tengo una concubina, designarla expresamente y no dejarlo a la interpretación de la ley. Y luego nos vamos a una siguiente regla. Si no hay cónyuge, si no hay hijos, si no hay padres, entonces podrán concurrir las personas que dependían económicamente del trabajador, ¿sí? Y la última regla, si no hay nadie, puede estar el seguro social. Es decir, si un trabajador muere y no hay a quien declarar beneficiario de acuerdo a estas reglas, pues el seguro social puede ser quien reclame las prestaciones, ¿ok? Como beneficencia. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tenemos que demandar? ¿No? Y aquí hay dos respuestas. La primera es porque si no designaste a quién ibas a dejar tus derechos, el juicio tiene que presentarse para que la autoridad sea la que vea con estas reglas quién tiene derecho a ser beneficiario. Es decir, que no es en automático, por una parte. Y por la otra parte, oye, pero yo sí tengo designado beneficiario. Y aún así, aunque hay una designación en el expediente o yo tengo una copia, aún así me están exigiendo que agote el juicio. ¿Cuál es la razón de que agote el juicio? Miren, la razón principal tiene que ver con lo que platiqué hace rato. Puede ser que el trabajador haya designado a una persona, pero que legalmente haya otra con derecho y que quedó excluida. Por ejemplo, si en el momento en que el trabajador llena su designación de beneficiarios, deja X persona y posteriormente nace un hijo, pues ese hijo tiene derecho porque es un bebé o es un niño pequeño. Pero cuando él llenó su designación,
no lo contempló. Entonces ahí la voluntad es relativa, porque sí, tiene la libertad o tuvo la libertad, pero hay un nuevo acreedor que tiene también derecho a ser designado beneficiario. Entonces el patrón puede quedar en estado de indefensión, de incertidumbre, decir, bueno, es que tú dices que eres la única esposa o tú dices que solamente hay un hijo, pero la realidad es que yo no sé si verdaderamente con el transcurso del tiempo no existe otra persona que pudiera tener el caso de beneficiario. Y eso lo contempla el artículo 503, fracción séptima, que dice, el pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Es decir, que para que el patrón pueda quedar liberado de responsabilidad frente a los posibles acreedores, ¿sí?, es necesario que el pago lo haga en cumplimiento a ese juicio. ¿Por qué? Porque la finalidad que tiene ese juicio son dos principalmente. La primera es averiguar, determinar quién tiene derecho a ser beneficiario. Viene y promueve Juan, pero la Junta no solamente se queda con lo que Juan dice, sino la Junta tiene que averiguar, hay un procedimiento para averiguar quién más pudiera tener. Se publica la convocatoria, se publica en el centro de trabajo para ver si alguien más se siente o cree tener derecho para esa designación. Es decir, es una especie de investigación en donde se busca resguardar el derecho de terceros. Y la segunda finalidad que tiene el juicio es determinar, condenar a qué es a lo que tiene derecho. A ver, tiene derecho Juan, ahora, ¿qué le va a pagar el patrón a Juan? Entonces la Junta tiene que estudiar el tema del salario, qué prestaciones se quedaron adeudadas, etcétera, y en la resolución ocuparse de ambos aspectos, a quién y qué le va a pagar. Y entonces ahí ya el patrón paga obedeciendo y acatando, como lo dice el artículo 503, la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Y qué pasa si después viene otra persona? Oye, le pagaron a X persona, pero ahora ya llegó otra persona con un menor de edad. Ah, el pleito ya no es con el patrón. Dice, las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha del pago podrán tener acción en contra de los beneficiarios. Ah, ese menor ya no demanda al patrón, sino ya es un conflicto entre beneficiarios, entre familiares. Esa es la razón por la cual muchas empresas, incluidos Investap, o muchos patrones, muchas dependencias, te piden esta designación de beneficiarios, porque es la forma en que queda establecido con claridad por la autoridad y siguiendo un procedimiento, quién tiene derecho y a qué tendrá derecho. Esto con la reforma va a ser muchísimo más expedito, hay que decirlo, o sea, esta es la parte, digamos, dogmática, ¿no? Bonita del asunto. La realidad es que se vuelve en la práctica una molestia, porque ustedes saben que las juntas son muy lentas, el procedimiento es muy paso tortuga, y pues a veces los familiares tardan mucho tiempo en cobrar o en lograr tener un laudo y que les diga la junta cuánto les van a pagar. Esto va a seguir. En algunos estados donde está Investap, esto ya no va a ser así, porque este año entran varios estados a la reforma laboral. La reforma contempla un procedimiento con estas mismas reglas, digamos, generales, pero desde el punto de vista procesal ya van a ser juicios muchísimo más rápidos para efecto de la designación de beneficiarios. Pero esta es la razón primordial por la cual, y no solo Investap, reitero, la mayoría de las dependencias tienen este tipo de procedimientos.
Ahora, vamos a regresar un poquito a lo que tienen derecho. Bueno, las condiciones generales de trabajo contemplan también la transmisión de la plaza. Es decir, que la plaza del trabajador fallecido es sujeta a, llamémosle así, ser transmitida, ¿no? A un beneficiario. Esta transmisión tiene sus reglas propias. Las vemos en el artículo 82 de nuestras condiciones generales de trabajo, que dice, en caso de fallecimiento de un trabajador, se hará el recorrido escalafonario. Aquí vemos una primer condición suspensiva, es decir, no es que fallezca el trabajador y per se y en automático entra el familiar al siguiente día, sino está condicionado a que haya un recorrido escalafonario. Esta regla del recorrido escalafonario no aplica cuando son plazas de pie de rama. Jardinería, intendencia, pues no va a haber recorrido y escalafonario, ¿verdad? Ahora, y después nos dice que el titular nombrará preferentemente, es decir, contratará en igualdad de condiciones a un familiar en primer grado o al cónyuge, ¿verdad? Que son las dos opciones. No, y aquí hay una gran diferencia, porque también nos han preguntado, oye, es que si la esposa es la que fue designada beneficiaria para lo económico, lo que ya vimos, ¿es la misma que tiene que ocupar la plaza? La respuesta es no, porque las condiciones generales de trabajo se han puesto reglas distintas. Aquí puede ser uno u otro, ¿ok? Puede ser que haya cobrado la esposa y que sea el hijo el que, al ser de primer grado, puede entrar a trabajar. Y aquí no nos pone requisitos ni de edad ni de dependencia económica. Y luego esto es una de las reformas muy benéficas que se lograron en las últimas revisiones, en el sentido de que ya quedó la obligación de que se buscara que la plaza de pie de rama para el familiar sea definitiva. Porque en muchas ocasiones el problema que se tenía o que se tiene, hay juicios sobre eso, es que le asignaban al familiar una plaza interina y pues esa no era la finalidad del artículo. Finalmente aquí todos entendemos que la finalidad de esta prestación es que si yo fallezco, mi familia quede protegida porque un miembro de mi familia, mi esposa o mis hijos, pues entran en mi lugar y digamos, se renivela el barco con lo que dejó el trabajador de percibir. ¿Ok? Bien. Les decía, ¿qué otras prestaciones se va a dar a los beneficiarios? ¿Para qué queremos la designación? ¿Para qué el juicio? Bueno, primero para que se le pague la ayuda de defunción. La ayuda de defunción que viene en el convenio interno. Y además tienen derecho a que se paguen las prestaciones devengadas que el trabajador ya había trabajado, como el aguinaldo, la prima vacacional, el mes y medio, los vales de despensa proporcionales por las razones que ya expliqué, los salarios devengados, etc. El convenio interno nos señala que los trabajadores al momento de fallecer tienen derecho a sus beneficiarios a recibir una ayuda para que se mide también de acuerdo a la antigüedad del trabajador en meses de salario. Esas son la ayuda de defunción que les señalaba yo hace un momento.